Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Hoy comienza en la Capilla Sixtina en el Vaticano el proceso de elección del nuevo Papa. ¿Cómo se vive esto en la Plaza de San Pedro? En un día clave para los católicos, unos creen que el nuevo pontífice será progresista, otros piensan lo contrario. ¿Qué papa necesita la Iglesia? Donald Trump le sigue dando cargos y tareas oficiales al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. ¿En qué consiste el fenómeno? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Roma. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y también estoy en Roma. Es miércoles 7 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La noticia del mundo está hoy en Ciudad del Vaticano, donde más de 130 cardenales se reúnen en el primer cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. ¿Cómo transcurre todo en la Plaza de San Pedro? Hace un rato, Juan Carlos y Jorge se encontraron allá mismo y nos lo cuentan aquí. Bueno, Espinosa, estamos a pocas horas de que empiece este cónclave. Este miércoles se supone que a las 7 de la tarde será la primera fumata. Todo el mundo piensa que va a ser fumata negra, es decir, que no va a haber elección de papa. Sería muy raro que hubiera, posiblemente mañana jueves, que habrá 2 cónclaves en la mañana y 2 en la tarde, de pronto ahí puede producirse la noticia de la nueva elección de papa. Y estamos aquí en la plena Plaza de San Pedro, frente a la Basílica de San Pedro. Usted ha visto muchísima gente, hay miles de personas aquí, 4.000 periodistas acreditados. Usted ha hablado con mucha gente aquí en la Plaza de San Pedro, gente que llega de todas partes del mundo. ¿Qué ha visto? Mire, lo primero que me ha llamado la atención es que sí, está llegando más gente a medida que van pasando las horas. Muy probablemente cuando estemos más cerca de que comience la primera de las votaciones, que como usted dice ya tiene también horario establecido, pues la plaza se va a llenar mucho más y va a ser mucho más difícil movilizarse. Y una de las cosas que se ha estado repitiendo durante el día es grandes grupos de personas que hacen oración o que están haciendo algún tipo de llamamiento al Espíritu Santo. Este es uno de esos ejemplos de unos italianos que venían desde Milán y que venían subiendo hacia la Plaza de San Pedro. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, Prega per noi. San Giovanni, Prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, Pregate per noi. Santa Maria Maddalena, Prega per noi. Santi discepoli del Signore, Pregate per noi. Santo Stefano, Prega per noi. Interesante. Mire, hay otra cosa que llama la atención. En este cónclave hay 133 cardenales, 108 de ellos fueron nombrados por el Papa Francisco, 20 por Benedicto XVI, 5 por Juan Pablo II. Se necesitan 89 votos, es decir, un mínimo, las 2/3 partes para ser elegido Papa. Pero además ya se está hablando mucho de cuál puede ser el nombre del siguiente Papa. Le tengo los siguientes datos. El nombre más usado por los papas ha sido Juan. Ha habido hasta Juan 23, es 23 papas con el nombre de Juan. 16 papas con el nombre de Gregorio, 16 papas con el nombre de Benedicto, el último fue el cardenal Joseph Ratzinger, el penúltimo papa, 14 papas con el nombre Clemente, 13 papas con el nombre Inocencio y otros 13 papas con el nombre León. Después vienen Pío, Esteban, Bonifacio y Urbano, que ha habido 8 papas, y Francisco, por supuesto, ha sido el primer papa con ese nombre. ¿Qué dice la gente de cómo podría llegar a llamarse el próximo papa? ¿Qué especula la gente? Mire, y una curiosidad histórica que nos gustan en este podcast. Es curioso que ninguno de los papas desde Pedro ha decidido repetir con ese nombre, ser Pedro II. Y esa es pues una curiosidad. Algunos creen que incluso podría elegir el nombre de Pedro, aquel elegido por Jesús, que en realidad se llamaba Simón. Le hicimos esa pregunta a una monja
Ella se llama Karina González, está en Roma hace 10 años y es franciscana, monja del Perú. Podría ser para marcar una continuidad Ajá. con el Papa Francisco, ¿no? Como decir, continuamos en esa línea, en ese querer seguir reconstruyendo la iglesia, que era lo que recibió San Francisco de Asís, ¿no? Ve y repara mi iglesia. Mire, ¿usted quién cree? Todo el mundo tiene su teoría sobre quién puede ser papa. De todos los cardenales, de los 133, pues se habla de 4 o 5, por ejemplo, de Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, tiene 69 años, ha sido enviado especial a Ucrania, conoció a Joe Biden, el presidente anterior de Estados Unidos, ha hablado con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Aquí, por supuesto, en Roma, esto no es solamente cuestión de religión, sino también mucho de relaciones públicas. Sí. Esta es una institución de 20 siglos, más de 2000 años, pero también se habla de otra gente. Por ejemplo, ahí está el cardenal Luis Antonio Tagle, filipino, que además le dicen Chito, es un hombre popular, sí. Le gusta cantar karaoke, pero en Filipinas y en esa zona del mundo la iglesia está creciendo mucho, el número de fieles. Por lo que usted ha oído aquí, por la gente que usted ha entrevistado, ¿qué es lo que ve? Sí, yo creo que el nombre de Tagle es un nombre que sigue siendo fuerte, mucho menos el del cardenal Sara, el africano, porque algunos recuerdan que tuvo algunas diferencias con el Papa Benedicto XVI. El Papa salió a desmentirlo en algún momento sobre un libro que supuestamente habían escrito conjuntamente criticando a Francisco. Benedicto desmintió a Sara y lo que dice aquí el vaticanista experto a los que uno les pregunta es que es un papa muy querido en el sector conservador, pero que no tiene tantos adeptos. De pronto Tagle, el filipino, aunque sería un papa joven, apenas 69 años, que sería joven para ser papa, y también obviamente la posibilidad, como usted decía, de que regrese un italiano, Zuppi o Piazzavala o por supuesto Pietro Parolin. Yo creo que lo que hay que hacer más que el ejercicio de mirar quién puede ser es ir descartando nombres que han ido perdiendo fuerza, ¿no? Pietro Parolin era el secretario de Estado en tiempos del Papa Francisco, sigue siéndolo aún, cardenal muy importante, según las casas de apuestas, y en esto hay casas de apuestas funcionando, es el más opcionado. Ha sido hace mucho tiempo nuncio apostólico en Venezuela y en México, habla español muy bien y está en los primeros lugares. También se habla de Robert Prevost, cardenal estadounidense, pero él estuvo en una época en el Perú y hay quien dice que fue muy blando con los abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica contra menores. ¿Algún otro cardenal que a usted se le ocurra que pueda estar ahí? Porque también está Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén. Sí, yo creo que hay un francés que ha sonado mucho, Jean-Marc Avelin, al quien a propósito hace unas horas le robaron la maleta que ya apareció después, y el cardenal Avelin es también uno de los nombres que ha estado mencionándose mucho. Sería volver a un papa francés de los que ha habido realmente muy pocos, o obviamente la posibilidad de un italiano, que después de Albino Luciani y Juan Pablo I, pues no ha habido un patriarca que sea italiano, y obviamente los italianos creo que tienen esa expectativa. Bueno, gracias, Espinosa. No, pero por favor. Mañana les tendremos más información de lo que esté pasando aquí en el Vaticano Y esto no es todo. Son muchos los factores que inciden en la elección del jefe de la Iglesia Católica, una institución con 20 siglos de historia. Las preguntas son claras. ¿Se decantarán los cardenales por un papa progresista como Francisco o preferirán un conservador? Pero no solo eso, escogerán nuevamente a un italiano como la mayoría de las veces o votarán por un asiático, que harán los altos prelados ante un mundo convulso en el que hay guerra en Ucrania, un conflicto sangriento entre Israel y los palestinos y muchos problemas más. En definitiva, ¿cuál es el papa que necesita la Iglesia? Hablamos ayer con Gianni Lavella, encargado para América Latina de la comunidad de San Egidio, una influyente organización de laicos creada en 1968, a la que el Papa Francisco miraba con buenos ojos. Ahora que el Papa Francisco es muerto, necesitamos un Papa por el futuro de la Iglesia. ¿De qué Papa hablamos? ¿Qué perfil de Papa necesitamos? Creo sobre todo que necesitamos de un Papa que entienda la Iglesia como una puerta aperta, un pastor cercano a los hombres que está capaz de interpretar los signos de los tiempos,
un papa capaz de conducir la Iglesia nel mare del mundo contemporáneo, tomando como estrella por su trabajo y por su misión la paz y la reconciliación fra los hombres. Un papa revolucionario, así me gusta esta palabra, ma revolucionario nel amor e nel servizio a los pobres. Un papa padre de todo el mundo, un papa que se pone al servicio de la humanidad, tomando el diálogo, la paz y las reconciliaciones como sus armas de trabajo cotidiano. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Marco Rubio es ya una figura estelar del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. El ex senador cubano-americano de la Florida no es solo el secretario de Estado, o sea, el jefe de la diplomacia de su país, sino que acumula otros cargos y otras funciones. ¿Cómo describir el fenómeno? ¿Cuáles son los puestos que le ha dado Trump a Marco Rubio y qué tareas le ha encomendado exactamente? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, Marco Rubio se ha convertido en lo que aquí en Washington llaman el ministro de todo, the Secretary of Everything. A la hora de grabar este podcast, Rubio tiene 4 trabajos en el gobierno de Estados Unidos. Primero, secretario de Estado desde enero. Poco después, además, Trump lo nombró administrador temporal de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que el presidente desmanteló con miles de despidos y enormes problemas judiciales entonces, y lo que queda de esa agencia ha pasado a manos de Rubio, quien después, en febrero, fue nombrado además director en funciones de la Administración Nacional de Archivos y Registros, que regula y guarda los documentos importantes del gobierno, incluidos archivos históricos originales como la Constitución y la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. A todo esto hay que sumar que hace unos días el presidente Trump nombró a Marco Rubio como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, también temporalmente, tras la salida de Mike Waltz. En total, 4 trabajos, 2 de ellos de enorme magnitud en política exterior. Y eso es importante que lo tengan en cuenta el resto de países en este momento tan delicado en la geopolítica global. Rubio, de 53 años, es el secretario de Estado, que es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos y uno de los cargos de mayor relevancia en el Ejecutivo, y temporalmente también el asesor de seguridad nacional, una de las figuras de mayor peso en la Casa Blanca y el asesor más cercano al presidente. Son cargos aparentemente incompatibles porque el secretario de Estado viaja mucho y está presente en la escena global. Esto genera dudas sobre si puede gestionar todo este peso. La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, un grupo de vigilancia del gobierno, dice que es muy preocupante, y los demócratas advierten que es un riesgo, especialmente en política exterior y justo ahora. Pero mientras, desde la administración Trump hacen bromas. El vicepresidente J.D. Vance dijo que Marco Rubio incluso podría asumir un trabajo más, ya que hay una vacante en este momento para un católico devoto en el Vaticano, dijo, sugiriendo irónicamente que también podría ser el nuevo papa. El presidente Trump suele aglutinar cargos en figuras muy leales de su máxima confianza, y Marco Rubio, hace una década uno de los grandes críticos contra Trump, hoy en día es una de sus personas más cercanas. Incluso Trump ha sugerido a Rubio, entre otros nombres, como uno de los futuros líderes del Partido Republicano y su posible sucesor en 2028. Pero 4 cargos, aún de manera temporal y con mucha ayuda, eso no tiene precedentes en Estados Unidos. Henry Kissinger fue secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de 1973 a 1975 con el presidente Richard Nixon. Pero Rubio aún tiene 2 posiciones más. El diario The New York Times dice que la única comparación posible es con China, donde Xi Jinping es presidente, secretario general del Partido Comunista y presidente de la Comisión Militar Central. Pero, dice el Times, aún así eso es un cargo menos que Marco Rubio.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La India lanzó anoche un ataque aéreo contra cerca de 10 puntos en la zona de Cachemira, un área en conflicto controlada por Pakistán. La ofensiva causó al menos 8 muertes, según las autoridades pakistaníes. El ataque se produjo en represalia por los 26 fallecidos el 22 de abril tras una serie de atentados contra territorio indio. La noticia es inquietante, pues tanto India como Pakistán tienen armas nucleares. El primer ministro canadiense Mark Carney le dijo ayer en Washington al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hay cosas en la propiedad inmobiliaria que no se pueden vender, como la Casa Blanca o el Palacio de Buckingham, o tampoco el Canadá, que además nunca estará a la venta. As you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. Trump, que desde que llegó al poder ha dicho que el Canadá debería ser el estado 51 de Estados Unidos, le respondió: "Never say never, nunca digas nunca". El líder de los cristianodemócratas, Friedrich Merz, no tuvo más remedio que esperar ayer una segunda votación en el Bundestag para ser elegido canciller federal o jefe del gobierno alemán. Finalmente lo consiguió, con 325 votos a favor y 289 en contra. Poco antes, a Merz le habían faltado 6 votos. Nunca desde la Segunda Guerra Mundial se habían requerido 2 votaciones. De esta forma, Merz gobernará, aunque algo debilitado. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.